ha hecho, ¿no es cierto? Esa es la fe en la que estamos cimentados. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Gracias damos a Dios por este momento tan precioso que estamos viviendo en la presencia del Señor. Quiero también dar la bienvenida a John y al grupo. John, ponte de pie. Ven un momentito, John. ¿Cuántos se recuerdan de John? ¿Ya no se acuerdan de John? Dios te bendiga. John vino pues 10 años atrás o más. Más de 10 años atrás acá estuvo con nosotros en la casa hogar. Y después se fue y se casó. Y por 10 años ellos no podían tener hijos. La última vez que él vino oramos para que Dios le regalara a sus hijos y que cuando él volviera trajera a sus hijos. ¿Dónde está tu esposa? ¿Se puede poner de pie? ¿Se puede poner de pie su esposa? Están esperando no solo un hijo, dos. Sí. Dios nos regaló, a ver, sí. Gracias hermanos y estamos muy contentos, claro que sí, que Dios nos regaló una madre sustituta y ella está embarazada con dos, un niño y una niña, y faltan como 2 meses para nacer y estamos pues llenos de gozo, muy emocionados y estamos durmiendo lo más posible ahorita porque ya no vamos a poder. Pero gracias por sus oraciones y gracias por darnos la bienvenida. Siempre nos sentimos cuando vengamos a esta casa de Dios que estamos en la presencia de Dios y nos emocionamos a alabar al Señor con ustedes y gracias por tenernos. Bienvenido a casa, amigo. Un aplauso para John y para todo el grupo. Que Dios los bendiga. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, hermanos? Siempre nos sorprende de diferentes maneras. Quiero que vayan conmigo, por favor, a leer la escritura en el libro de Daniel, capítulo 1. El libro de Daniel, capítulo 1. Voy a leer la palabra del Señor, los primeros 9 versículos, para que conozcan el contexto del mensaje. Dice en el verso primero: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras de los caldeos y la lengua de los caldeos. En el verso 5 dice: y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que a fin de ellos, o al fin de los 3 años, se presentasen delante del rey. Entre estos, dice el versículo 6, estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel le dio Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. En el verso 8 dice: y Daniel,
propuso en su corazón no contaminarse con las porciones de la comida del rey ni con el vino que bebían. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El verso 9 da un punto muy importante, porque cuando uno honra a Dios, Dios le da gracia, ¿no es cierto? Cuando uno está dispuesto a no hacer concesiones, a no desobedecer la ley de Dios, Dios da gracia. Miren lo que dice el verso 9: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. En esta semana estuve meditando mucho en este pasaje en cuanto al corazón de Daniel, en cómo él pudo ser llevado, trasladado como rehén, sacado de su pueblo y llevado, porque la Biblia dice que no llevaron a toda la nación de Judá, ni siquiera al rey Joacim, se llevaron lo mejor, arrancaron de las casas lo mejor. Dice que Nabucodonosor en el versículo dijo: traigan a mi palacio personas de los príncipes, de la realeza de ellos. Entonces fueron y sacaron un grupo. Dicen los historiadores que no solo eran 4, que era un grupo como de 50 a 75 jóvenes que fueron sacados de sus familias. Estuve haciendo algunos estudios y lecturas para identificar la condición de Daniel, la condición de sus familias, la condición de Israel. ¿Por qué razón Israel cayó en cautiverio babilónico? La actitud de Daniel para decir: no quiero comer la comida del rey, lo que el rey decidió para mí no lo quiero. El corazón para decir: no voy a contaminarme. Y como decía ahorita el video de los jóvenes, ¿cómo poder vivir en un mundo de tantas concesiones, de corrupción? ¿Cómo poder mantenerse con convicciones de acuerdo a la ley de Dios? Porque Daniel se estaba manteniendo en la convicción de la ley de Dios. Nosotros vivimos igual en un mundo donde se hacen muchas concesiones. Casi desde que comenzamos nuestra vida aprendemos el arte de hacer las concesiones. A lo largo de nuestra vida elegimos el camino, siempre elegimos el camino más fácil. Si podemos lograr pasar con algo menos que lo mejor, lo vamos a hacer. Si podemos hacer un poco de trampa en los principios divinos que decimos creer, también lo vamos a hacer, en muchos casos para lograr nuestros objetivos. Todo el mundo se conforma a un mundo de concesiones. Alguien dijo que adoramos el pragmatismo. Si ahora mismo buscáramos un lema para los pragmáticos, diríamos que el lema de ellos es: si funciona, hazlo. Si te funciona, hazlo. Se está abandonando todo código moral. Nos estamos alejando cada día de principios cristianos. No nos preocupa la moral bíblica. No nos importa lo que Dios dice. Una ocasión vino una pareja a pedirme un consejo para casarse y me dijeron: pastor, denos un consejo de acuerdo a la Biblia, si nosotros podemos casarnos.
Y yo estuve investigando un poco sobre lo que dice la Biblia para el matrimonio y aplicarlo al caso de ellos. Y les dije, ¿saben que bíblicamente la Biblia dice no se casen? Ustedes no pueden casarse, ustedes no pueden vivir unidos, porque la Biblia condena este matrimonio que ustedes van a hacer. No lo hagan. Ellos oraron conmigo, lloraron, se fueron. A la siguiente semana se casaron y vinieron y levantaron las manos muy a gusto. Vivimos en un mundo en que la gente no le interesa lo que la Biblia dice. No le interesa lo que la Biblia dice. No nos preocupa. Actuamos de acuerdo con la filosofía de la conveniencia. Lo que funcione para lograr mis objetivos, lo voy a hacer. Lo que me permita alcanzar mis metas, lo voy a hacer. Entonces renunciamos fácilmente a nuestra conciencia, si es que nos queda. Fácilmente renunciamos a nuestras convicciones, si es que todavía quedan convicciones. Fácilmente nos estamos alejando de nuestra ética cristiana solo por tener un fin práctico. Lo más asombroso de todo esto, hermanos, es que nuestra sociedad ya le queda poca conciencia, poco sentido de culpabilidad y poco remordimiento. En esta sociedad aprendemos a mentir, aprendemos a robar, aprendemos a vivir ilegalmente, a hacer trampas, a ocultar la verdad, hacer lo necesario para obtener lo que queremos. Y eso se transforma en una vida diaria. Dicen que el que no tranza no avanza. Y en cuanto a nosotros como cristianos, en ocasiones, hermanos, que estamos frente a personas que necesitan de Dios y que piden que tú y yo les hablemos del poderoso mensaje de Cristo, en ocasiones cerramos la boca solo para que no piensen mal de nosotros. Y esto es hacer concesiones con el mundo. Guardar silencio cuando deberíamos hablar de Cristo. Pero todo por salvar nuestro propio ego, por el bien de nuestros objetivos, hacemos estas concesiones. Hacer concesiones, hermanos, es algo que se ha infiltrado en la iglesia. Por ejemplo, cuando surge algo en el mundo, lo seguimos. Cuando el mundo presenta cualquier tipo de modas, música, si está en nuestro alcance, si nos dan un permiso, un poco de tiempo, lo vamos a seguir. Si el mundo decide tener movimientos, porque hay de todo tipo de movimientos, si nos dan un poco de tiempo también nosotros vamos a seguir. A veces vivimos tan inmersos en el mundo pagano que podemos llegar al momento que ya no nos damos cuenta ni enterados en que hemos caído y cómo hemos adoptado todas estas concesiones del mundo. Hemos aceptado los patrones y pensamientos del mundo, hemos aceptado los valores y sistemas del mundo, hemos aceptado las actitudes del mundo, muchas cosas, hemos aceptado su economía, todos nos damos incluso los mismos gustos que se da el mundo, aceptamos su moralidad, aun cuando sabemos que la Biblia enseña lo contrario. Creemos o caemos en una ansiedad de complacencia. Cuando yo estaba escribiendo esto dije, Dios mío, caemos a una ansiedad de complacencia. No nos importa complacer la voluntad de Dios, es mi complacencia. Es lo que yo quiero, lo que me da satisfacción. La Biblia, la Escritura nos llama a hacer justamente lo contrario, porque la Biblia nos llama a separarnos del mundo. Yo sabía que iban a estar serios, así no se preocupen. Yo estuve tan serio cuando escribí todo esto. No me preocupa su seriedad.
Dios nos llama a separarnos del mundo. Si tú lees el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las epístolas, en todo el contexto de la Biblia, Dios nos llama a vivir separados del mundo. Aunque no digan amén, papacitos y mamacitas. Dios nos llama a vivir separados del mundo. Y este es el mensaje entero de Dios para todo el pueblo. Dios incluso a Israel le diseñó un modo de vivir, le diseñó un modo de comer, le diseñó un modo de conducirse. Dios le dijo a Israel: tú vestirás así, tú comerás así, tú andarás así. Dios le diseñó a Israel una rutina diaria. ¿Y sabes por qué lo hizo? Para protegerlos, para prevenirles, porque Él no quería que se mezclaran con los paganos. Porque Dios nunca ha querido mezclar la luz con las tinieblas. Y esto lo hizo para todo el pueblo. Es un código que no puede competir con el mundo. Sin embargo, nosotros seguimos haciendo fácilmente concesiones. Y sabemos que Dios, hermanos, desde un principio, Dios no hace concesiones. Dios nunca compromete sus principios. Dios nunca hace a un lado su verdad por ningún motivo, ni siquiera por conveniencia. Dios vive de acuerdo a su misma palabra. Y aquí es donde deberíamos detenernos a pensar un poco cómo poner en prioridad el estudio de la palabra, cómo sentarnos, hermanos, no solamente a cantar y a oír música y a meditar, cómo ponernos a estudiar la palabra, porque es la base. La palabra es la base para vivir una vida íntegra. Tú no podrás vivir una vida íntegra si no sabes lo que la Biblia de Dios dice en integridad. ¿Cómo decir yo vivo íntegro si no estudias la palabra? ¿Cómo decir yo agrado a Dios si no estudias la palabra? Es a través de la palabra de Dios que nosotros conocemos la integridad. Es a través de la palabra de Dios, del estudio. Necesitamos saber qué Dios dice para que yo pueda vivir conforme a lo que Dios dice. Pablo, en una de sus epístolas, todo lo que yo estoy diciendo lo encierra en este texto. Segunda de Corintios, ¿quieren leerlo conmigo? 6:17. Segunda de Corintios 6:17. Pónmelo aquí. Por lo cual, miren, léale aquí. Por lo cual dice: salí de dónde. Ahí espérense. Salí del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo los voy a recibir. Salid de ellos, no os contaminéis. Este versículo, hermanos, es un ejemplo del contexto de Dios. Apártense de ellos. ¿De quién? Del impío, del perverso, del fornicario, del adúltero, del mentiroso, del borracho. Apártense de ellos, salgan de ahí. Salid de ahí, dice la Biblia. ¿Y cuántos saben que Cristo mismo es el ejemplo para nosotros? Mire, Hebreos 13. Vamos a Hebreos 13, por favor. Versículo 12 de este Hebreos 13. Hermanos, no se sienta nadie agredido. Yo esta predicación la hice para mí. Hebreos 13, haber dicho: híjole, ¿cómo llegué este día? Hebreos 13, 12. Por lo tanto, Hebreos 13, 12 aquí. Por lo cual también Jesús, lean lo que dice aquí, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció. ¿Dónde? Fuera. Y el verso 13, fuera del campamento, salgamos pues a él, que dice fuera. El contexto es: salgan, no se mezclen, no os contaminéis con el mundo. Aquí es donde se toma la idea: fuera de la sociedad humana,
fuera, apartados de toda corrupción. Decía Cari, ¿cómo poder vivir apartados de una corrupción, de un mundo de mentiras, de un mundo de drogas, de un mundo de vicio, de un mundo de liberación, de un mundo de tanto prejuicio, de tanta inmoralidad? ¿Cómo vivir? ¿Sabe cómo? Viviendo una vida separada. Así dice la Biblia. Vivamos vidas ¿qué? Separadas. ¿Se recuerdan lo que dijo Juan? No améis el mundo, dice Juan. ¿Se recuerda ese versículo? No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Santiago dice, ¿no sabéis que los que se amistan con el mundo? ¿Qué más dice? No podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo. ¿Cómo poder servir a Dios, hermanos, cuando no estamos separados del mundo? Pablo también en 2 de Timoteo 2:20, si me lo puedes poner, habla que en una casa grande, 2 de Timoteo 2:20, que en una casa grande hay diferentes tipos de vasos. Yo me recuerdo que en mi casa mi mamá y mi papá, cuando llegaban gentes muy especiales para ellos quitaban los vasos, ellos nos ponían los vasos tontos, y mi papá decía, pon los vasos tontos para la casa. ¿Sabes cuáles son los vasos tontos? Los que se te caen y no se quiebran, no se rompen. No ponga los de vidrio, no ponga los de valor, los bonitos. Y cuando venía gente, ellos sacaban los vasos y la loza especial. ¿Por qué? Porque querían dar honra. Querían que los usaran los que los podían honrar, y nosotros a esa edad no honrábamos nada. Y la Biblia dice, porque en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también ¿qué? De madera, de barro. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Hermanos, ¿cómo quieres que Dios te use si no nos limpiamos? ¿Cómo queremos ser vasos de honra si todavía no nos limpiamos? Si no queremos entrar en un proceso de separarnos del mundo. Sepárate de la falsa manera de vivir. Sepárate de lo que no es santo. Sepárate. Pablo decía a Timoteo, huye. ¿De dónde? Huye de las pasiones juveniles. Sepárese de las falsas enseñanzas. Sepárese de todo lo que le hace negar la fe de Dios. Sepárese de todo lo que le hace negar la confianza en el Dios que usted predica, en el Dios que usted enseña. Pablo, cuando escribe a los Hebreos en el capítulo 7 versículo 26, ¿me lo puedes poner? Dice que Jesús mismo, Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Nuestro sumo sacerdote, ¿cómo es, hermanos? Santo, inocente, sin mancha, apartado. Yo sé que están sudando, yo también. Apartados de los pecadores. Y sabes que en la Biblia encontramos ejemplos como Moisés, Ruth, David y otros. Por ejemplo, dice ahí mismo en Hebreos 11, por favor, cuando se menciona la lista de los hombres de fe, en cuanto a Moisés, el verso 24, ponme por favor el 24, 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿qué dice? Rehusó, se separó, se quitó. Él dijo, no quiero ser más hijo de la hija de Faraón. Y en el 23, ¿qué dice? Perdón, 25 para adelante, perdón. Escogiendo antes. O sea, hay hombres en la Biblia, hay mujeres en la Biblia que decidieron, como Daniel, no ¿qué? Contaminarse, separarse.
Recuerdo que estaba predicando en Puebla a como 150, 180 hijos de pastores, y les dije, mándenme unas notitas en anónimo para yo orar por ustedes, orar por sus necesidades, y si puedo darles un consejo, pues igual se los doy. Acérquense si pueden. Y revisando las tarjetitas, una encontré de una señorita que me decía: hermano Samuel, mi jefe donde trabajo tiene semanas acosándome y me dice que me acueste con él para que me aumente el sueldo, me va a dar unas buenas asignaciones de sueldo, pero si me acuesto con él, ¿qué puedo hacer? Y entonces esa joven se acercó conmigo y sacó su tarjeta, y saqué la tarjeta que me mandó, y le dije: te voy a dar este consejo, mi hijita, deja ese miserable trabajo, deja ese miserable trabajo. No hagas concesiones. Tú tienes valor. Dice la Biblia que si tú honras a Dios, Dios te va a honrar. No puedes hacer lo que el mundo hace. Sepárate de ahí. Sepárate, sal de ahí. No te contamines, hermano, hermana, amiga, joven. Dios, en esta mañana oré para que te hable, porque estás en peligro de perderlo todo. Todo. Escúchame, lo que es todo, porque te ha estado hablando y no hemos sido obedientes a la voz de Dios. Moisés, dice, escogió ser maltratado, como queriendo decir: yo no quiero que me traten bien, prefiero el camino de Cristo. No prefiero los deleites temporales. Eso es lo que está diciendo. No quiero los deleites temporales. Escojo a Cristo. El 26 dice: teniendo por mayor riquezas. ¿Qué dice allá, hermano? Pero ¿quién ahorita escoge el vituperio, hermanos? Si no queremos hablar precisamente para que no afecte nuestro ego. Ay, ¿a poco eres cristiana? Ay, qué religiosa. Ay, ¿cómo piensas? Oye, hermano, cuidado, cuidado, que te estés diluyendo de la santidad de la palabra. Cuidado. Ruth, ¿se acuerdan de esta joven moabita? Vamos por favor allá a ese pasaje de Ruth en el capítulo, creo que es el 1. Ruth, después de Jueces, verso 14, dice que las dos, Orfa y Ruth, alzaron su voz. Verso 14, lloraron. Dice que Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, a sus dioses, vuélvete tú tras ella. El 16, respondió Ruth, dijo: no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios, y donde murieres moriré yo, allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras. El 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, ¿qué dice ahí? No hizo concesiones. Ruth no hizo concesiones. Ella estaba apartándose, ella se estaba separando. Dijo: no quiero vivir más en ese pueblo. Ese pueblo tiene maldición, ese pueblo huele a muerte. Yo decido cambiar, yo decido. Y cuando tú decides, hermano, tú no sabes cuántas bendiciones Dios tiene para tu vida. Yo me recuerdo cuando estábamos construyendo este templo. Ustedes no saben, muchos de ustedes son nuevos. Llegaron cuando ya lo teníamos construido, pero nos detuvo el gobierno la construcción y nos vinieron a poner un sello. Y algunos empresarios de la ciudad que me conocen me dijeron: pastor, yo le voy a ayudar, vamos a dar una mordida y va a ver que se arregla esto. Le dije: no dé ninguna mordida, no vamos a hacer concesiones. Sería increíble que un pastor está construyendo, está levantando una obra, y después el mismo gobierno dice: el pastor cayó en una concesión, cayó en... No vamos a hacer ninguna mordida. Esto se queda así. Dios va a defender nuestra causa. Y no crean que si estaba tentado a dar mordidas, hermanos. Como todos a veces estamos tentados a dar mordidas.
andar sin placas en la ciudad, andar sin licencia, andar abrogando las leyes. Les digo a los que no vinieron, solo 9 meses, hermanos, esta iglesia estuvo con ese sello, porque justo a los 9 meses el gobierno de la ciudad cambió al secretario de, ¿qué era esto? ¿Cómo se llama esto? De construcción. Ayúdame, Iván, ¿cómo se llama ese señor? Sí, esa persona que revisa todos sus planes. Lo cambiaron en 9 meses, hijo. Y a los 9 meses, todos los expedientes que ellos tenían, buscaron al azar y sacaron el de nosotros. Empezando ese hombre. Dijo, ¿quién es esta iglesia? ¿Dónde es? Que la construya. Y ya vinieron a ver, y estaba ese baldío enfrente. Me dijo, rente ese baldío, réntelo, para que se estacione la gente y usted cumpla el derecho. Y lo volvimos a construir. Años rentábamos esa parte, hasta que la señora ya no los pidió para su construcción. Pero Dios sobró. No podemos vivir en un mundo de concesiones, aunque a veces estamos tentados. David, en el Salmo, vamos al Salmo 119. Este es uno de los salmos muy preciosos y lo vamos a leer todo. Ay, no se crean, si ya saben que es el más largo de la Biblia. Dice aquí, me voy a amanecer. La risa que les dio, ¿verdad? Salmo 119. Fíjense, hermanos, que cuando yo empezaba a dirigir, me acuerdo cuando nos ponían a dirigir, yo siempre buscaba el salmo más cortito para leerlo, para hacer el culto rapidito. Oye, y claro, sin hacer explicaciones, nomás me toca dirigir. ¿Cuál salmo? Pues uno de los más cortitos, del 133, ¿verdad? El 134, que tenía 2, 3 versículos para pasar el nervio, ¿no? Me hizo recordar eso. Salmo 119, 115. No tiene nada que ver con el mensaje, pero el 115 dice, apartados de mí malignos. ¿Verdad que dice así? Apartados de mí malignos. Pues yo, ¿qué dice David? No voy a hacer concesiones. Pero uno de los ejemplos, hermanos, que más me ha bendecido en torno a esto de no contaminarnos, de no asociarnos con el mundo, de separarnos del mundo, es la vida de Daniel, donde hemos leído. Volvamos al capítulo 1 de Daniel. Aquí empieza el mensaje. Todo era la introducción. Daniel 1. Daniel era un gran hombre, un hombre justo. ¿Por qué? Porque cuando leemos sus primeros versículos, leemos una historia triste. Daniel comienza, hermanos, a escribir su libro en un tiempo triste, en el tiempo más crítico de su vida. Porque lo que encontramos en estos primeros 3 versículos, miren, en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó en los utensilios de la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey Atenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, que trajeran de los príncipes. Lo que encontramos aquí, hermanos, es el primero de los 3 movimientos del cautiverio del reino del norte a Babilonia. Dios, por la desobediencia y rebeldía de Israel, los entregó en manos de sus enemigos. Sin embargo, hermanos, Dios les había advertido. Diga conmigo, advirtió. Porque Dios siempre advierte que un juicio va a llegar. Un juicio va a llegar. Arrepiéntete, arrepiéntete. Un juicio va a llegar. ¿Y sabes cómo? En 3 maneras les advirtió. La primera es a través de los profetas. Los profetas decían, arrepiéntense, serán juzgados, vuélvanse a Dios. La segunda advertencia fue a través de los asirios. Miren, los asirios ya están aquí, están oprimiéndolos. A través de la opresión de los asirios era la otra advertencia. Pero la tercera fue cuando Dios les advirtió por medio del cautiverio del reino del norte.
cuando llegó Nabucodonosor y primeramente atrapó a Joacim, el rey de Judá. Lo encontró tan débil, fue tan débil Joacim como rey, que llegó al templo, hermanos, y se llevó los utensilios del templo. Dicen los historiadores que cuando un rey o un extranjero invadía otra nación, lo primero que invadían eran a los templos, eran sus dioses, para sacar todo lo que tenía que ver con Dios y decirle: llévense todo lo que ellos tienen como símbolos de Dios, arránquenselos, y si el Dios de ellos no los puede quitar, entonces tiene poder, y si no nos los puede quitar, es un Dios tan débil, y el de nosotros es fuerte. Por eso sacaban de los templos los utensilios. Y dice que Nabucodonosor se llevó todo lo que tenía con el culto judío a Dios Yahvé. Y mi pregunta es: ¿y Dios no hizo nada? ¿Y Dios no hizo nada? ¿Se acuerdan cuando los filisteos también cuando se llevaron el arca? En primera de Samuel. ¿Y dónde pusieron los filisteos el arca? A los pies de su Dios. El otro día, ¿cómo amaneció el Dios de ellos? ¿Alguien se acuerda de esa historia? ¿Cómo amaneció el Dios de ellos? Caído y quebrado. Como queriendo decir: el Dios de esta arca es poderoso. Dios peleaba, pero aquí en la historia de Daniel, Dios guardó silencio. Dios no peleó. ¿Se acuerdan de lo que dice Génesis 6, versículo 3? Dice que cuando Dios, hermanos, ve tanta rebeldía en el hombre, que cuando Dios ve tanta necedad en el hombre, que cuando Dios ve tanta desobediencia, Dios dice esto: no contenderé para siempre con ellos. Así dice Génesis 6:3. No voy a contender para siempre contigo. Así es que Dios, ¿sabes qué hace? Le dio las espaldas. Si Nabucodonosor se hubiera llevado el templo en pedacitos, Dios no los iba a defender. Dios había declarado: no contenderá para siempre con ellos. Los dejó. Hermanos, Daniel empieza a caminar en un ambiente triste. Dios los había abandonado. Era para que Daniel escribiera un libro de resentimientos, de lamentaciones, un poco similar a lo de Gedeón, cuando el ángel se le presentó y le dijo: varón esforzado y valiente. Y dije: varón esforzado, valiente, ¿cómo yo? Dime dónde está el Dios de las maravillas, dime dónde está el Dios de los milagros, dime dónde está el Dios. Gedeón le cuestionó a Dios: ¿dónde está tu poder? Porque estamos en una condición triste, deprimente, pobre, espiritualmente vacía. Cuando Daniel empieza, hermanos, empieza su historia triste. Dios no quiso contender más con ellos. Ahora, en ese primer cautiverio, dice la Biblia que llevaron los principales, no los príncipes, lo mejor. Escogieron. No crean que se llevaron a todos. Incluso a Joacim lo trajeron, a Joacim lo dejaron, porque dijeron: mira, lo mejor que tú tienes, le vamos a dar un buen lavado de cerebro. Los vamos a educar en la ciencia de los caldeos, en el arte y en todas las ideas de los caldeos, porque ustedes, Judá, van a ser una provincia próximamente de nosotros los babilónicos. Y a Joacim lo vieron como un rey débil. Así lo vio Nabucodonosor. Y se trajo lo mejor, porque así dice la Biblia. No vinieron todos, no fueron llevados toda la nación, solo un grupo. Dice el versículo 2 que también robó todos sus utensilios de la casa de Dios. Ahora, digo todo esto, ¿sabes por qué, hermanos? Para ubicar la pérdida, para ubicar el ambiente en el que Daniel se levanta. Dicen los historiadores que Daniel fue llevado como un rehén. Incluso lo pusieron en la casa del jefe de los eunucos. ¿Y sabes quién era un eunuco en la Biblia? Un eunuco era un hombre que le llamaban árbol seco.
porque a ellos se les hacía una cirugía física para que fueran improductivos. Aunque había eunucos por cirugía, y también habla de eunucos por servicio, hombres que se daban al servicio de un rey, de una autoridad, no precisamente por cirugías. Y aquí la gran pregunta es si Daniel lo hicieron eunuco. Tú encuentras en la Biblia el libro de Daniel, no le encuentras esposa ni le encuentras hijos. Sin embargo, lo encuentras después de los 70 años de cautiverio, lo encuentras gobernando. Ahora, Daniel, en este verso, hermanos, donde dice que se llevaron lo mejor, mire, dice verso 4, póngame el verso 4, cuando dice se llevaron lo mejor. ¿Cómo dice aquí? Muchachos, lean conmigo esta parte que dice, muchachos, en quienes no hubiese ¿qué? Cuando leemos la palabra muchacho aquí, hermanos, quiere decir que ellos se están refiriendo a un grupo de jóvenes de entre 13 a 17 años. Cuando dice muchachos, se está refiriendo a un grupo de personas entre 13 a 17 años. Los comentaristas piensan que Daniel, cuando fue llevado, tenía 15 años de edad. ¿Quién es un niño de 15 años, hermanos? ¿No es un adolescente? Le privan, lo sacan, lo arrebatan de su casa, lo arrebatan de con sus padres, lo arrebatan, le quitan sus visiones, sus deseos, sus objetivos, se lo llevan, y no solamente lo llevan, lo cautivan, lo llevan como rehén. No sabemos si allí mismo lo hicieron eunuco, un niño de 15 años. ¿Y sabes qué quería Nabucodonosor? Prepararlos en su palacio. Los quería preparar. Y mira las características que pidió: que no tuviesen tacha. La palabra tacha aquí del hebreo era que no tuvieran un defecto físico, es decir, que no tuvieran una incapacidad. Porque jóvenes con incapacidades no estaban plenamente capaces para venir con él. Sin tacha, que no tuvieran incapacidades. ¿Qué otra cosa que me llama mucho la atención aquí? De buen parecer. ¿Lo está leyendo ahí? Quiere decir el que mejor se ve, ¿no? No le voy a discutir mucho ahí. Enseñados en toda sabiduría. Esto tiene que ver que eran superiores en intelecto, en capacidades, en tomar decisiones. Eran hombres superiores. Sabios en ciencia. ¿Lo está leyendo? Conocedores en conocimiento. También dice aquellos que tuvieran buen entendimiento, es decir, que fueran entendidos en ciencia. Y luego dice idóneos para estar en el palacio del rey. Pero miren, lo que me impacta más de todo esto, hermanos, es que dice para estar en el palacio del rey y que les enseñasen. Ahí está el lavado de cerebro. Y para que les enseñasen. ¿Lo está leyendo conmigo? Las letras y qué más, la lengua de los caldeos. Fui a revisar la enciclopedia internacional bíblica para ver qué es lo que Daniel le quisieron enseñar. Y mire, hermano, la lengua de los caldeos era la lengua más poderosa de esa época. Era el idioma que gobernaba a su mundo, y ellos tenían que estudiar. Daniel, un niño de 15 años, junto con sus amigos, tenía que estudiar los antiguos idiomas de Babilonia, los 2 dialectos sumarios, un conocimiento en el idioma hitita. También ellos serían expertos lingüistas. Además, tenían que tener conocimiento en astrología, en astronomía, en un sistema de matemáticas sofisticado, en historia natural, en aprendizaje de mitología, incluyendo historia de la creación y del diluvio. Tenían ellos, los caldeos, muchos dioses, incluso un panteón de deidades, y tenían que conocer Dios tras Dios. Tenían de tener un conocimiento tremendo en agricultura, en arquitectura,
arquitectura, si ustedes no saben, los mejores arquitectos del mundo eran los babilónicos. Y ellos, estos jóvenes, fueron expuestos a todo ese tipo de enseñanza. Y aparte, la enseñanza caldea, eran expertos en magia, en encantamientos, en conjuros, en augurios, en oraciones, en himnos, en mitos, en leyendas, en capacidades, en ciencia y demás. Hasta me cansé. Esto era lo que Daniel y sus amigos deberían de aprender. No era esto como un lavado de cerebro. Sacarles a Jehová, sacarles a Dios. ¿Y cómo venía Daniel, hermanos? En la peor crisis espiritual. Dios les había dado la espalda. La rebeldía de los príncipes, de los sacerdotes de aquellos entonces habían traído esta consecuencia espiritual. Y Daniel empieza en una situación triste. Yo les decía al principio, es para que él se desanimara y dijera: Dios, no quiero nada con Dios, iglesia, no quiero nada con iglesia. Pero mire, hermanos, me encanta la vida de este hombre, porque este hombre no es otra cosa que representa lo que vivimos en este mundo. Vivimos algo similar. Nuestros jóvenes, las personas de nuestro tiempo, ahora cuando llegan a las universidades, lo primero que les quitan es la fe. No confíes en Dios. Les roban su identidad, les quitan su herencia, les reforman internamente en enseñanzas ateas, humanistas, seculares, socialistas, de liberación, como queriendo decir: no hay Dios, no confíes en Dios. No es verdad, no hay verdad. No hay verdad absoluta. Todo es relativo. ¿Y se acuerdan cuando Moisés se lo llevó la hija de Faraón? Dice Hechos 22. En toda esa ciencia lo enseñaron a Moisés, en la ciencia de los faraones. ¿Sabes qué quería Nabucodonosor hacer en Daniel? Lávenle en tanto el cerebro que él ya no crea en el Jehová de los ejércitos, en el Dios de ellos. Háganlo, háganlo. Ahora, hermanos, mandar a uno de nuestros hijos a la universidad es mandarlo a un lavado de cerebro si nuestros hijos no están bien conviccionados con la palabra. ¿Alguien está aquí, hermanos? ¿Alguien está comprendiendo esto? Estos días fui a predicar a un congreso de jóvenes, hermanos, y cuando la primera noche que hice llamamiento al altar, no vienen al altar. Y le dije a una persona: se me hizo muy duro predicar la primera noche porque no vienen al altar. Yo siento que en el altar es como la cereza del clima donde Dios produce tantas cosas. Y me dice una persona: es que acá no llaman a los altares, hermano, eso no existe por acá. Dije: Dios mío, bueno, pues ya no los llamo entonces, para no violar a lo mejor una regla humana. Pero la última noche, hermano, yo prediqué el jueves en la noche, el viernes en la mañana. Hice llamamiento en el altar y Dios me dio ciencia para algunas personas. Y en la noche Dios nos dio la victoria. Tengo mensajes que me mandaron: hermano, gracias por esa unción, porque usted tiene una unción para libertar al cautivo. Y no era fácil, hermanos. Los jóvenes, no podemos competir como iglesia con la vida de los jóvenes de ahora. Los jóvenes están 22 horas diarias con los amigos, con el mundo, y 1 hora en la iglesia, 2 horas en la iglesia. ¿Tú crees que vamos a competir con esto? No se puede, porque no tenemos la enseñanza, no estamos enseñando la palabra. Y la palabra se enseña no solamente con tu boca, se enseña con tus hechos, porque es el hecho, es el testimonio que impacta más. Jesús nunca les dijo a los discípulos: oren, hermanos, discípulos, oren, córranse, váyanse a orar. No, Jesús oraba tanto que era un deleite, que los discípulos cuando lo veían orar decían: yo quisiera orar como él ora. Y un día le dijeron: Señor, enséñanos a predicar. No. Enséñanos a sanar enfermos. No. Enséñanos a depositar unción en los demás. No. ¿Sabes qué le pidieron los discípulos? No los oigo.
porque veían que era un deleite orar. Ahora nuestras universidades enseñan que no podemos confiar en Dios y su palabra y su verdad. Los que están escribiendo los libros no es otra cosa más que mentes, aunque no todos los maestros, porque hay maestros temerosos de Dios en este tiempo. Claro que los hay. Y gracias a ellos algo tiene que ser reformado en nuestros tiempos. Las enseñanzas de los caldeos iba a destruir toda enseñanza en Daniel, toda herencia que se olvidara de la verdad. ¿Y sabes qué hizo el rey? Les dijo: a ellos denle ración de mi comida, aliméntenlos con mi comida. Y tú dices: ¿qué tiene que ver con la comida con la educación? ¿Qué tiene que ver la comida con la educación? Se dice que uno de los elementos más básicos de un lavado de cerebro es darle sentido de obligación. Alimentarlos con comida caldea era como para que ellos dijeran: no quiero más vegetales ni agua, soy seducido por mis apetitos, me están obligando, pero en esta obligación me está satisfaciendo, me está levantando a un estándar superior, y ellos se vuelven elevados, y ahí empieza el lavado de cerebro. Y Nabucodonosor decía: quiero gente que me sirva, que esté delante de mí, como queriendo decir que estén doblegados a mis ideas, que estén doblegados a mi moral, que estén doblegados a mi Dios. ¿Y sabes qué se le ocurrió al jefe de los eunucos? Cambiarles el nombre. Y dice el versículo 6, el 7: y el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel. ¿Cómo le puso? ¿Sabes qué significa Daniel? Dios es juez. El nombre de Daniel es Dios es juez. Y le pusieron: ya no serás Daniel, ahora serás Belsasar, que es príncipe de Bel. Fíjate lo que le dijo. Métete en la cabeza: no eres Daniel, eres Belsasar, príncipe de Bel. El que sigue, ¿cómo te llaman? Ananías. No más Ananías. ¿Qué significa Ananías? El Señor es misericordioso. Ok, te vas a llamar Sadrach. Quiere decir Dios Acú. Tú vas a representar al Dios Acú. El que sigue, ¿cómo te llamas? Misael. ¿Qué significa tu nombre? ¿Quién es como el Señor? Dijo Misael. Pues te llamarás Mesac, que esto es hijo de la luna. Hacuc, hijo de la luna. Y el último, ¿cómo te llamas al último? Azarías, le dijo. ¿Y cómo se llama tu nombre? El Señor es mi ayudador. Le dijo: pues te llamarás Abednego, siervo de Nebo, porque serás hijo de Baal. Tenían 15 años, hermanos, los niños. Tenían 15 años. Los caldeos quitaron su Dios, quitaron sus nombres, sustituyéndoles por dioses paganos, sustituyéndoles por dioses de demonios, cumpliendo así un proceso babilónico en ellos. Lo mismo que yo veo en nuestra sociedad. Es lo mismo que veo. El mundo quiere con todas sus fuerzas cambiar. Les quitó la comida, que es la palabra de Dios. Ahora la comida es una tablet, ¿no es cierto? Son juegos. Porque ahorita nuestros jóvenes, hermanos, son expertos en juegos. Yo a veces conozco aparatos que me da miedo tocarlos, y ellos nomás le hacen así y lo abren. Yo pienso que si los toco los voy a desprogramar, y ellos los programan así. De lo que tú comes, de eso vas a hablar. De lo que tú te alimentas será tu sentimiento. De lo que tú te alimentes serán tus decisiones. De lo que te retroalimenta diariamente, eso será tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero vamos al verso 8. Aquí voy a terminar. Vente, Jonathan. Esto es lo más hermoso de la historia de Daniel. Esto es lo más hermoso de la historia de Daniel. ¿Qué dice aquí? Y Daniel, ¿cuántos años tenía este chiquito, hermanos? ¿Cuántos años tenía? No era un viejote como nosotros.
que tenía carácter, madurez, entre comillas madurez. Era un niño de 15 años. ¿Por qué este niño de 15 años pudo determinar no contaminarse? ¿Y sabes qué significa la palabra contaminarse del hebreo? La palabra de contaminar viene de corrupción. Y corrupción viene de manchar. Y manchar se interpreta: no voy a comer esta comida asquerosa. Se oye muy bonito cuando Daniel dijo no voy a contaminarme, pero sabes, en el original quiere decir no voy a comer esto asqueroso. Yo le decía a los jóvenes ahora que estuve en el Congreso: no te estés alimentando del estiércol del infierno, porque el diablo es la comida que está metiendo, cambiándola por la fe, cambiándola por la verdad, cambiándola por la santidad, cambiándola por una vida consagrada. Ahora sí, ¿te sientes mal? Hay gente que me dice: mientras tú no te sientas mal, hermano, el que anda en pecado e en iniquidad ni siquiera siente el pecado. David dice, examina, dice ese salmo, examina mi corazón, y luego le dice: y ve si hay en mí camino de perversidad. En otras palabras, no me estoy dando cuenta que ando en camino de perversidad. Es que cuando tú andas en camino de perversidad, no te va a decir: hey, ya andas en camino de perversidad, devuélvete. No, cuando andas en camino de perversidad, ni cuenta nos damos. Es lo que dice David en su salmo. Y ve si hay en mí, le dijo, porque Dios conoce las intenciones del corazón. Dios conoce el espíritu del hombre. Él sabe todas las cosas. Oh, bendito sea su nombre. Y ve si hay en mí. Yo no lo veo. Yo ni siquiera me doy cuenta cuando ya hice concesiones con el mundo. Yo ni me doy cuenta cuando ya me estoy dejando guiar por el ambiente del mundo. Dios, apártame. Sácame de allí. Sácame. Hermanos, Cristo viene por una iglesia que es sacada del mundo. Cuando dicen amén, que Dios la está apartando del mundo. Dijo Daniel: no voy a comer de esas cosas contaminadas. Y aparte dicen que toda la comida de Nabucodonosor, cuando la preparaban, la ofrecían a los dioses, a Q, a Abel y a otros dioses que ni siquiera definen cuál era su verdadero Dios, porque tenían panteón de dioses, pero las ofrecían. Y cuando Daniel se dio de cuenta, dijo: no, me cambiaron el nombre, pero no me cambian el corazón. Me cambiaron el nombre, pero no me cambian mi manera de pensar. Eso es apartarse. Jóvenes, puedes estar en la universidad, yo no digo que estés mal, todos tenemos que pasar por ahí, pero tú tienes que saber qué es bueno y qué es malo, qué contamina y qué no le agrada a Dios, al Dios que tú le diste tu vida, con el cual tú hiciste un pacto. Con ese Dios, no con la iglesia, no con el pastor Samuel, no con la religión, no, es con Dios que tú hiciste un pacto, hermano. Escúchame. Quedar bien conmigo nunca vas a quedar. Yo quedar bien contigo nunca voy a quedar bien contigo. Necesitamos quedar bien con Dios. ¿No te estás dando cuenta, joven, cómo te has deslizado? ¿Cómo te estás yendo? Ya no hueles a santo, hueles a mundo. ¿Y crees que podemos servir a Dios oliendo a mundo? No, hermanos, no podemos servir a Dios. Dijo David, dijo Daniel: ¿cuántos años tenía este chiquito, hermano? 15. No voy a dejar contaminarme con esta asquerosa comida. Es cierto. Revisé que no hay prohibiciones estrictamente en cuanto a nombres paganos. No había prohibiciones para ellos, ni tampoco había prohibiciones en cuanto a estudio ni aprendizaje. Es cierto, tú tienes que ir a la escuela, estudiar y conocer, es ciencia. Pero sí hay prohibiciones estrictas para los judíos,
qué deberían de comer y qué deberían de beber. ¿Cierto o no? Allí sí había prohibiciones. Como queriendo decir Daniel, donde Dios dice no, yo digo sí. No. Donde Dios dice no, yo digo no. Los entiendo, no los oigo. Donde Dios dice no, yo digo sí. No hables de aquí, hermano. Se habla de aquí. Porque tus hechos, mis hechos, hablan más que las palabras. Daniel tenía 15 años y estaba en la peor crisis de Israel cuando él dijo, y Dios dijo no, es no. Donde Dios puso límites, yo no puedo pasarlos. Yo no puedo pasarlos. ¿Qué tenían ellos? Dijo, ¿qué tenía ese muchachito de 15 años? ¿Qué tenía? Que yo a veces no puedo, hermanos. A veces brinco los límites por mi conveniencia. La última vez que me paró un federal de caminos por ir a la velocidad, excedí la velocidad de la carretera y me paró. La gran vergüenza que yo paso cuando me paran es cuando me preguntan en qué trabaja. Pastor, ¿cómo quiere decir? Ustedes que enseñan la ley, las reglas, ¿no las cumplen? Sí, le dije, soy pastor. Me dijo, pues usted está abrogando una ley de velocidad. Le digo, sí, discúlpeme, oficial. Le dije, levánteme la multa, soy causante y la voy a pagar. Y empiezan a platicar y cosas así. Espero que no haya un federal de caminos aquí en este momento. No, porque sí los he tenido aquí sentados. Y cuando ya empiezan a platicar y a platicar, te das cuenta que no quieren levantarte la boleta. Y luego me dijo, oiga, usted y los pastores viven de ofrendas, ¿verdad? Fíjese por dónde se metió, si bien que sabe. No, me dijo limonas. No, dije, no son limonas, me dijo, son ofrendas. Ah, ¿cómo quieren decir? Para acá no hay ofrendas. Y yo sentía como que quería corromper. Y hermanos, y cuando tú llevas prisa, lo más fácil es sacar $20, 50, 200 pesos. 50 pesos no te los van a agarrar. No son los ofrenderos del templo, ¿verdad? A veces uno quiere sobornar. Es tan fácil hacerlo. En los ojos de Dios no podemos dejarnos seducir nuestra conciencia. En el mundo que vivimos ya no hay conciencia, hermanos. Si tu conciencia no está alineada al juicio de Dios. Si los abogados, perdón abogado, si los abogados que son la conciencia de nosotros pasan por lo que pasan, por arreglar cosas, Dios dice, salgan de allí, no se contaminen. ¿Alguien está aquí, hermanos? ¿Alguien está entendiendo esta palabra? No sean como ellos. No sean como ellos. Hermanos, Daniel tenía 15 años. No estaba su papá, no estaba su mamá. Puede decir, aquí nadie me conoce, un traguito. Aquí nadie me conoce, me voy a la disco. Aquí nadie me conoce, puedo mentir. Aquí nadie me conoce. Daniel no estaba cuidándose de su papá, ni de su mamá, ni aún de su cultura. Él sabía que los ojos de Dios estaban en él. Yo no sé qué pasó en Daniel, yo no sé qué convicción había tenido. Y esa es la que pido a Dios, Señor, dame una convicción de lo santo. Ayer llegamos mi hijo y yo de La Paz, y solamente estuvimos 4 horas en un hotel que nos rentaron porque a las 6 tenía que predicar, y me lo rentaron solamente para cambiar mi ropa y poner otra. Y cuando llegamos a ese hotel, era un hotel de esos hoteles que mi hijo dijo, yo no me voy a sentar en esa cama, papá. Y se quedó en el suelo. Yo no me voy a sentar allí. Dijo, ¿qué es esto?
Me dijo, solamente vamos a estar 3 horas aquí. En cuanto me traen la ropa, me cambio y nos vamos de aquí. Me empezó a doler el cerebro, los espíritus malos que hay. Usted decir, ay hermano, pues ¿qué cree usted que se siente? Que muy Dios, ¿o qué? Era un ambiente horrible. En cuanto llegó Moy por nosotros, saqué mi ropa y vámonos, Moy. Llegaron los hermanos a buscarnos, ya no nos encontraron. Y sin darnos cuenta, los mismos hoteles tomaron las placas. Y el hermano me estaba buscando y dice, ¿qué? Hermano, ¿dónde está? Registraron en el hotel que vino un carro y se lo llevó, pero registraron las placas. No, hermano, es la persona que viene por mí, acá estoy. Vengan por mí. Tenemos que tener una convicción de lo que es santo. No nos contaminemos, hermanos. Estuve llorando, solo orando. Y Señor, cúbrenos de tanto espíritu inmundo. Es en el mundo que vivimos. Es en el mundo que vivimos. No sé si soy demasiado exagerado, pero si soy demasiado exagerado, pues el pecado es demasiado exagerado. Y si el pecado es demasiado exagerado, prefiero estar en el otro extremo. Y decirle a Dios cada día, danos ese espíritu de este jovencito que tenía 15 años, hermano. Y dijo, no quiero la comida asquerosa de este rey. No voy a contaminarme. No voy a hacer concesiones. Y por eso, hermanos, el verso 9, ¿qué dice Dios? ¿Qué hizo Dios con él? Por lo que hizo aquí, ¿qué hizo Dios con él? ¿Qué hizo? Dígame. O sea, ¿tú crees que Dios no te va a honrar? ¿Tú crees que Dios te va a dejar? ¿Tú crees que va a decir, es que voy a perder el trabajo, es que no voy a ganar, es que nada? Dice la Biblia que Dios te va a poner en ¿qué? En gracia. En gracia. ¿Qué quieres? ¿La gracia del hombre o la gracia de Dios? Yo quiero la gracia de Dios. Aunque tarde un poco de tiempo, porque Dios siempre prueba el corazón. Y está en un tiempo que está probando el corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios está probando nuestro corazón. ¿De veras me amas? Le dijo a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, cuídalas, si tú me amas. Daniel no hizo concesiones. Daniel no vendió el evangelio al mejor postor. Daniel tenía virtud. Y Daniel recibió gracia de Dios. ¿Sabe qué es gracia? Favor. Favor. Él se aferró a los principios de Dios. Él se aferró al amor de Dios. Y después de los 70 años de cautiverio, Daniel todavía estaba allí como gobernador. Porque Dios le dio ciencia y sabiduría. Porque cuando tú honras a Dios, cuando tú dices, si Dios dijo no, es no. Si aquí dice la Biblia no, es no. Pero mamá, es no. Pero papá, es no. Pero iglesia, es no. Es no. Y Dios lo hace para advertirnos, para protegernos, porque nos ama, porque Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Alguien está aquí, hermanos? Porque los vi muy serios en todo el sermón. Salid de entre ellos y busquemos la pureza. La pureza. Ahí en su lugar, dígale al Señor, siempre que vengo me hablas. Y gracias, porque cuando me hablas es que me amas. Todavía me amas. Porque tu palabra dice que no contenderá mi espíritu con el hombre. Jesús,
en esta tarde. En esta tarde preciosa, tú nos has traído. ¿Cuántos creen que la palabra tiene poder, hermanos? Hay poder. Hay poder en la palabra. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Quiero que estén los padres de familia, papá y mamá, abuela, abuelo, todos de pie, padres, abuelos, abuelas. Oren conmigo y digan: Señor, mis hijos quizás ya crecieron, pero ahora están mis nietos, es mi generación. Siento que ellos se están apartando. Siento que ellos se están desviando del camino. Ayúdame como padre, como abuela, como abuelo, a ser testimonio de tu poder, de tu palabra para ellos. Ayúdame a guardar mi corazón. Y que pudiéramos decir como el canto de la hermana Delgado: alcancé salvación. Alcancé salvación. Sea bendito el nombre de Dios. ¿Quieren orar por sus hijos, hermanos? ¿Quieren orar por sus nietos? Hagan una oración en este momento. Señor, van a la escuela, van a la secundaria, unos, otros a la prepa, otros a la universidad. Ayúdalos, que no pierdan la fe, que no pierdan la fe. Que tu palabra que estamos sembrando en ellos sea tan poderosa, sea tan poderosa, que no los mueva, que no los mueva, que ellos puedan discernir las enseñanzas que no son de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor.